Quiero que comentemos algo sobre la enfermedad tiroidea. Es muy frecuente, ¿sí?, encontrar, sobre todo en mujeres, que hay trastornos de tiroides. Hay cierta dificultad en distinguir los diferentes trastornos que se dan a nivel de la glándula tiroidea. Pero para poder entrar en materia les quiero hablar qué es la tiroides, dónde está y para qué sirve. Entonces, fundamentalmente la glándula tiroides está en esta zona del cuello, en los hombres a nivel de la manzana de Adán, digámoslo así, y es una glandulita que tiene forma de mariposa. Esta glándula tiene una función súper importante y es marcar el ritmo metabólico. Es la glándula que a través de la hormona que produce, de su hormona tiroidea, le dice al cuerpo cuántos latidos por minuto debe tener el corazón, qué cantidad de calor debe generar, la presión arterial, cómo debe estar, la temperatura corporal, a qué nivel debe permanecer, la frecuencia respiratoria. En resumidas cuentas, lo que hace es marcar como las revoluciones por minuto a las que estamos funcionando. Cuando tenemos una actividad intensa, nuestra hormona tiroidea se genera en más cantidad para que podamos subir el metabolismo, y cuando estamos reposando, la glándula tiroidea modula y regula hacia abajo la producción de hormona para que podamos estar con un metabolismo un poco más lento. De manera que si tenemos en cuenta que es como casi que el director de orquesta a nivel corporal, una alteración pues descontrola absolutamente todo nuestro funcionamiento. Y ese descontrol puede ser hacia arriba o hacia abajo. Cuando se produce demasiada hormona tiroidea y hay mucho estímulo, estamos hablando de hipertiroidismo. Y todo se acelera. Es como si cambiáramos las revoluciones y empezáramos a funcionar en cámara rápida, digámoslo así. Las personas pierden muchísimo peso porque empiezan a quemar energía, su corazón se acelera, entonces les da taquicardia, empiezan a tener calor, experimentan intolerancia a cualquier temperatura un poco caliente porque su mismo cuerpo está produciendo muchísima temperatura. Y digamos que esta es una patología que no es tan frecuente como el hipotiroidismo, que es la otra disfunción, pero que puede presentarse y hay que tratarla porque desgasta muchísimo y puede realmente traer consecuencias delicadas. El otro espectro, en el otro lado, digamos, del espectro, está el hipotiroidismo, que es cuando la glándula produce poca hormona tiroidea y en ese caso nuestro metabolismo se va volviendo cada vez más lento. Yo diría que esta es una disfunción mucho más común que la anterior. Se caracteriza porque hay dificultad para perder peso o empezamos a perder peso sin realmente haber consumido más alimento del acostumbrado, hay fragilidad en las uñas, en el cabello, lentitud mental, tenemos frío siempre, entonces así está haciendo un sol esplendoroso, necesitamos ponernos un saquito porque a pesar de que todos sudan, yo tengo frío, y hay un enlentecimiento general de todo mi metabolismo. Tener hipotiroidismo puede deberse a varias causas, pero una de las más frecuentes es algo que se llama enfermedad Hashimoto. La enfermedad Hashimoto es una enfermedad autoinmune en donde el sistema inmunitario nuestro, por algún error en la identificación interna, termina atacando el tejido de la glándula tiroidea. Y esto pues es una situación que se puede prevenir y que se puede manejar de una manera, digamos, muy adecuada desde el punto de vista de hábitos de vida, de alimentación, de suplementación, para poder que no progrese y no destruya completamente nuestra glándula y no tengamos que tomar hormona tiroidea externa en tabletas durante el resto de nuestra vida. Una disfunción tiroidea siempre se debe sospechar, de modo que esa caída del cabello exagerada, eso que se nos quiebran las uñas, que estamos como muy friolentos, que nos estamos engordando sin razón, pues es, digamos, signos de alarma que el cuerpo nos está dando y hay que investigar si hay alguna disfunción a este nivel. Lo mismo, lo contrario, si vemos que estamos perdiendo peso de manera acelerada, si sentimos mucho calor, si tenemos taquicardia sin razón, de manera que es un foco de atención porque, como les cuento, es como el director de orquesta de todo lo metabólico.
Si tienen alguno de estos síntomas, pues es adecuado pensar en que hay que investigar un poco más, acudir a su médico y que les haga una valoración por laboratorio del cuadro de hormonas tiroideas para poder identificar si hay algún trastorno. Les voy a contar un poco más adelante cómo se debe evaluar de manera adecuada la hormona tiroidea o el funcionamiento de la glándula tiroidea más bien, porque es importante. Generalmente solo se manda 1 o 2 parámetros de laboratorio y es importante hacer una evaluación completa porque hay trastornos que se pueden corregir muy fácilmente cuando se tiene el panorama completo de funcionamiento. De modo que más adelante les voy a estar contando cómo se interpreta un estudio tiroideo completo. Bueno, ¿cómo se evalúa el funcionamiento de la glándula tiroidea? Se hace a través de un examen de laboratorio. Pero antes, para poder entender por qué se mandan varias pruebas dentro de ese examen, hay que entender cómo funciona la tiroides a lo largo de todo el ciclo de producción y funcionamiento de la hormona. Nosotros tenemos en el cerebro, digamos, una especie de monitor que permanentemente está chequeando cómo está nuestro metabolismo y cómo nuestro estilo de vida nos está exigiendo una actividad mayor o menor. Dependiendo de esa evaluación, esa parte del cerebro envía una orden a la glándula para que ésta produzca más o menos hormona. ¿Cómo hace llegar ese mensaje hasta la glándula? A través de una sustancia que es comúnmente conocida como TSH. Entonces la TSH se produce en el cerebro y va a través de la sangre hasta la glándula tiroidea, llevando el mensaje de produzca más o produzca menos hormona. ¿Listo? Entonces es necesario medir el TSH para saber qué interpretación le está dando nuestro monitor central al tema metabólico y si considera que debemos acelerar nuestro metabolismo o disminuirlo. La glándula es muy obediente, ¿sí? Dependiendo de la orden que reciba, va a producir más o menos hormona. Pero no produce una hormona activa como tal. Produce una especie de prehormona que se llama la T4, ¿sí? Esta T4 debe activarse para volverse hormona activa y cumplir su función. De manera que si queremos saber si la glándula tiroides está obedeciendo las órdenes del monitor central, por eso es necesario tener la medición de T4. ¿Qué pasa con la T4? La T4 va al hígado, a los músculos, al riñón, al intestino y ahí se convierte en T3 a través de un proceso enzimático. Y es esa T3 la que realmente va a las células y las acelera o las desacelera dependiendo de la necesidad. En cada uno de estos pasos se requieren unos ayudantes, que son sustancias que son fundamentales para poder hacer todo este ciclo, que es un poquito largo, pero que tiene, digamos, una importancia clave para armonizar nuestro metabolismo. Si queremos producir hormona tiroidea T4, necesitamos L-tirosina, que es un aminoácido, y necesitamos yodo. Entonces, si tenemos una nutrición desbalanceada con poco aporte de proteína, donde la L-tirosina no está en cantidad adecuada o nuestra dieta es carente de yodo, vamos a tener inconvenientes para producir T4. El paso siguiente es que esa T4 se vuelva T3 en el hígado, en los músculos, en el intestino, en los riñones. Entonces, en ese pasito vamos a necesitar una serie de ayudantes o de cofactores como el selenio, el zinc, la vitamina C, el cobre, la vitamina E y la vitamina B12. Si tenemos carencias de alguna de esas sustancias, vamos a tener dificultad para convertir la T4 a T3. Y podemos comportarnos como una persona hipotiroidea sin que realmente el daño esté en nuestra glándula. Nuestra glándula está haciendo la tarea, pero hay un inconveniente en convertir la T4, que es lo que ella produce, en T3, porque falta uno de los ayudantes necesarios para hacer ese proceso. Hay otro elemento ahí interesante y es que cuando nosotros convertimos la T4 en T3,
puede que una parte de esa T3 que se produce sea una T3 defectuosa, digámoslo así. Se conoce como T3 reversa y esa T3 reversa aumenta cuando hay una serie de circunstancias como por ejemplo estrés, trauma severo, una dieta muy baja en calorías, o sea, estamos haciendo esas dietas donde aguantamos hambre francamente, también los metales pesados, las toxinas ambientales o el daño renal o hepático hacen que la producción de esa T3 defectuosa aumente. Se los digo porque el estrés es la enfermedad de nuestro tiempo y no es raro ver personas que se quejan de que están engordando, de que se les quiebran las uñas, se les está cayendo el cabello, les hacen un examen de TSH, les sale alto, les dicen que son hipotiroideas, que su glándula está dejando de funcionar cuando realmente el problema no está ahí. Está un poquito más adelante porque el exceso de estrés en sus vidas hace que esa conversión de T4 a T3 no sea adecuada. Entonces, están haciendo un cuadro de hipotiroidismo subclínico por una razón diferente a un daño en la glándula tiroidea. De modo que el estrés, les llamo la atención, no es algo de dejar pasar, porque realmente tiene un impacto físico a muchos niveles. Vamos a hablar en su momento dónde más pega el estrés, pero solamente les estoy hablando de lo que puede pasar si yo vivo con estrés y empieza a alterarme la producción de T3. Es una invitación para que revisen su estilo de vida, para que si tienen algunos de estos síntomas, empiecen a revisar dónde puede haber carencias nutricionales, qué dieta están llevando, si están haciendo dietas extremas o desbalanceadas, si hace rato no se miden vitaminas o no suplementan adecuadamente, si no comen verduras en cantidad suficiente y si el estrés los está golpeando de manera importante. Los espero en nuestra próxima charla, vamos a hablar un poquito de estrés.